En esta presentación voy a hacer una pequeña sinopsis de los datos propios que hemos tenido en nuestro hospital, de los datos de la base de datos COVID-19, sobre todo de medicina interna, pero en la que han participado muchas personas y muchos servicios del hospital, y a fecha 21 de febrero de 2021, porque es evidente que los datos cambian y que los análisis nos pueden ofrecer datos diferentes. Sobre todo vamos a hablar de la primera ola, de qué análisis hemos hecho, y de la segunda ola, dado que la tercera en este momento estamos descendiendo, pero todavía es imposible tener datos. Y la primera ola, la primera onda epidémica, la hemos definido aquí del 1 de marzo al 23 de abril, periodo en el que ingresaron 1.419 pacientes en medicina interna, de ellos 953 COVID positivo por PCR o por serología. El primer caso que fue PCR positiva ingresó el 1 de marzo, aunque la PCR fue positiva posteriormente. Eh, Distribuyéndolo por fechas, el pico tremendo de ingresos fue del 21 al 31 de marzo, con 560 ingresos en esos 10 días, con incluso 50-60 ingresos diarios, la mayoría de ellos PCR positiva. Extendiendo un poquito la primera onda epidémica de marzo a junio, con datos del Servicio de Medicina Preventiva del hospital, eh, vemos que el total de pacientes positivos no llegó a los 1.500, por lo que 950 en apenas 2 meses obviamente estuvo muy concentrado, y aquí podemos ver dividido la edad de las altas y la edad de los fallecidos. Como veremos luego, la edad es uno de los principales factores de mortalidad. Por tanto, con la base de datos hemos visto en primer lugar lo que ocurrió en el pico de la onda epidémica, y luego los datos del hospital nos permiten ver un poco los datos globales de toda la onda considerada de marzo a junio. ¿Y qué análisis hicimos y qué utilidad tuvieron para nosotros en ese momento y también ahora? Pues en primer lugar analizar nuestra mortalidad, compararnos con otros hospitales, la escala pronóstica, muy importante, y análisis de tratamientos. En primer lugar, la mortalidad, vemos en rojo abajo a la derecha nuestros datos. En los 953 pacientes con positivos por PCR o serología que ingresaron en ese primer tramo de la onda epidémica, la mortalidad fue tan alta como el 34%. Y esto lógicamente nos agraviaba muchísimo, pero enseguida los datos del Reino Unido se publicaron también sobre una muestra hospitalaria no seleccionada con una edad media similar a la nuestra, incluso un poquito menor, un 33% de fallecidos, que probablemente sea posterior luego, porque el punto de corte se hizo con un 17% de pacientes que seguían ingresados. Por tanto, podemos decir que nuestros datos globales en Salamanca no fueron peores que en la totalidad del Reino Unido. Pero aquí vimos que en cada serie hospitalaria era diferente, porque dependía mucho de la edad media. Y el primer dato que vimos en ese sentido, que la edad era el principal factor pronóstico, y así los pacientes con menos de 75 años, una edad media de 60 años en este caso, la mortalidad en este grupo era solo, entre comillas, porque sigue siendo muy alta, del 14,8%. Entonces, con esto pudimos comparar mejor con otras series de Nueva York, del Hospital de la Paz, que vemos que la mortalidad aquí era más baja que nuestra muestra global, en este caso fue del 20%, pero la edad media era 61 años, por tanto 12 años menos que nuestra serie. Estratificando por edad y comparando con las series de la Paz de Nueva York, vimos ya a mediados de abril que nuestra mortalidad era parecida a la de otros sitios, siempre con la dificultad que tiene que en cada sitio los criterios de ingreso, sobre todo de pacientes hospitalizados en residencias, perdón, bueno, de pacientes internados en residencias, fueron diferentes. Obviamente, si en La Paz la edad media de ingreso fue 61 años y nuestra muestra fue 74, nuestra mortalidad obviamente tiene que ser más alta. Y también teniendo en cuenta un dato, que la mortalidad también se vio muy influida por la seroprevalencia. Las zonas con más seroprevalencia, que traduce un mayor pico de asistencia y un mayor estado de sobrecarga, de saturación asistencial, de colapso, en muchos casos lo podemos considerar así por la situación que hubo. A más seroprevalencia, más mortalidad, independientemente de otros factores. Por tanto, resulta muy difícil de comparar datos entre hospitales, pero lo que vimos, como digo rápidamente, a mediados de abril era
que nuestros datos de mortalidad eran similares a los de otros sitios, como hemos visto, muy similares a los del Reino Unido, con una edad media muy parecida y también ajustando por edad, estratificando por edad, similares a las series de Nueva York o de hospitales como La Paz, que fue el primer hospital español en publicar sus datos. Además, estos dos datos que lógicamente nos fueron de gran utilidad, aquí la investigación no la hicimos pensando en obtener resultados o en publicarlos luego, sino en ver directamente lo que estábamos haciendo. Y una cosa que nos preocupaba mucho era una escala pronóstica, y aquí desarrollamos con ayuda de, sobre todo, los servicios de cardiología y hematología, aunque otros muchos servicios del hospital han participado en esta base de datos. Con la ayuda de varios servicios desarrollamos una escala que, bueno, aquí sale como preprint, ya está aceptado para publicación, pero justo hoy todavía no está disponible, no podemos ponerlo, espero que esta semana ya pueda figurar en internet, ya tengamos la referencia, ya está aceptado en la revista PLOS ONE. Una escala de gravedad que en este momento estamos usando y que hemos utilizado en la segunda y ahora mismo en la tercera ola. Entonces, mediante un método de Machine Learning, de inteligencia artificial, que en este caso, como he comentado, hay que agradecérselo al servicio de cardiología, hemos desarrollado esta escala que está disponible en esta página web en la que se puede entrar en acceso libre, y los factores que hemos visto pronósticos son la edad, la saturación de oxígeno, entendida como la saturación dividida entre la fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, la SAFI, la comorbilidad, la función renal, la PCR, la procalcitonina y la linfopenia. Estos son los factores pronósticos que hemos visto en nuestra muestra y validados en el Clínico de Barcelona, y que son similares a los que se han visto en otros centros. Por tanto, disponemos de una herramienta ajustada a nuestros datos y ajustada a nuestro entorno, pero a la vez con validación externa, que nos permite en este momento tomar decisiones en cuanto a poder ingresar o no al paciente, vigilancia, etc. De forma que creemos que tiene bastante validez y que nos resulta de gran utilidad. También hemos realizado, esto lo hicimos todo sobre la marcha que pudimos, y que hay que agradecer al servicio de hematología, sobre todo a Raúl Acibeiro, que nos permitía un acceso relativamente rápido a los datos y a la vez también para la organización y todo su registro. Fuimos analizando los tratamientos, porque esto fue la gran duda al principio de la pandemia, qué pacientes morían más, menos, qué tratamiento podíamos poner. Entonces, dado las restricciones que hubo para el uso de tocilizumab, lo primero que vimos es que no podíamos comparar de forma precisa los diferentes grupos. Los únicos grupos comparables en cuanto a edad en nuestro propio score de riesgo eran los grupos de tocilizumab solo frente a tocilizumab más glucocorticoides en bolo, en 1 o 5 días. En este caso, estos grupos sí que se podían comparar porque eran una edad similar, lo veremos ahora, hay un score de riesgo similar. Entonces, hecha esta comparación, lo que veíamos era que el grupo de tocilizumab y corticoides fallecían menos, un 15% frente a un 27% de tocilizumab aislado, y cifras mucho más altas en otros grupos, lógicamente ajustadas porque también al estar restringido por edad el tocilizumab, lógicamente un paciente de 80 años iba a tener más mortalidad independientemente de recibir tocilizumab o no, pero además eran pacientes en los que por criterios de la EMS no estaba indicado, y aunque se pudo prescribir según la situación basal, pero lógicamente en menor medida que en pacientes de menos edad. Entonces, con estos datos, nosotros incorporamos rápidamente a nuestro protocolo la combinación de tocilizumab y glucocorticoides en bolo, y posteriormente los datos que ha habido en la pandemia. En primer lugar, que el corticoide es el tratamiento que más claramente se ha visto su eficacia, con lo cual el análisis nos sirvió para incorporarlo de forma estándar rápidamente antes de que tuviéramos los resultados del estudio Recovery. Y el tocilizumab, aunque haya todavía cierta controversia, hay un poquito más de evidencia a favor de que es eficaz que a favor de que no. Por tanto, creemos que los análisis de nuestros datos, aun siendo observacionales y con todos los sesgos de este tipo de estudios, nos permitieron descartar otros tratamientos que vimos con relativa rapidez y que también con cierta rapidez en abril se vieron que había que retirarlos del protocolo, como el Dolquine y el Caletra. Tampoco vimos efectos tóxicos en nuestra base y tampoco se ha visto en los estudios que se han hecho randomizados, de forma que
creemos que nuestros datos nos han permitido implantar la evidencia existente con cierta rapidez y a la vez no desviarnos mucho de un tratamiento lo más estándar posible y lo más adecuado a este tipo de pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, que los únicos grupos comparables eran los grupos de tocilizumab y tocilizumab con glucocorticoides y también en cierta medida tocilizumab y corticoides en un tiempo más prolongado que también salía con una mortalidad más alta. Por tanto, como resumen, podemos decir que hemos tenido en Salamanca una mortalidad similar a la de otras series, teniendo en cuenta que es muy difícil hacer un ajuste fino de datos y, por tanto, la comparación exacta es casi imposible, pero en grandes números nos movemos en datos muy similares. Nos ha permitido analizar clínicamente nuestros datos en tiempos de pandemia, calmando un poco nuestra ansiedad y calmando un poco las dudas que teníamos respecto a cómo tratar a los pacientes. Ha sido un ejemplo de colaboración multidisciplinar y agradezco de nuevo sobre todo a los servicios de hematología y cardiología, no solamente por la base de datos, también en general por todo el apoyo y la investigación durante la pandemia, pero muchos otros servicios, el servicio de medicina intensiva, anestesia, que han colaborado también en la base de datos y con nosotros en general en la pandemia, igual que por ejemplo el servicio de urgencias y muchos otros. También nos ha permitido desarrollar otros proyectos de investigación y quería mencionar que esta base de datos está disponible para investigación. Hay un protocolo a través del IPSAL, que hay que escribir un correo a comunicación@ipsal.es. Es la base de datos de la primera ola. Lamentablemente no tenemos todavía datos de la segunda ola. No ha sido posible analizarlos con este detalle y menos todavía de la tercera ola, que todavía está en plena evolución. Como digo, se pueden solicitar los datos a comunicación@ipsal.es siempre con base a un proyecto de investigación que se quiere realizar y de acuerdo a las regulaciones de protección de datos y del comité ético pertinentes, como ocurre en todo proyecto de investigación. Sí que puedo presentar un poquito por encima los datos de la segunda ola epidémica, que se puede considerar que fue de julio a noviembre. En este caso vemos que ha habido un menor número de pacientes en general y sobre todo una mortalidad mucho más baja. En este caso, los factores que se pueden explicar con esta mortalidad, que lógicamente no podemos verlos por nuestra base de datos, pero que sí que están ahí y sí que podemos mencionarlos, son un menor número de pacientes graves y menor densidad de pacientes, lo que provoca una menor sobrecarga asistencial, mayor disponibilidad de recursos y en general una mejor atención. Y luego un punto importante es un tratamiento precoz hospitalario. La hipoxia previa precoz al ingreso se vio en muchos pacientes en la primera ola y probablemente fuera un factor decisivo en la elevada mortalidad. Y luego, por supuesto, el uso universal de corticoterapia por nuestros propios datos, por el estudio Recovery y probablemente al menos en un pequeño porcentaje, el mejor uso de otros tratamientos en general, saber mejor lo que no hay que poner y un poquito mejor lo que hay que poner en cuanto a los diferentes tratamientos. Y esto es lo que podemos comentar de nuestra base de datos y, como comentó, cualquier solicitud respecto a la misma se puede hacer a través del IPSAL y luego mediante un comité se valora la solicitud y se pone a disposición del investigador para poder realizar los análisis pertinentes.